A las 5:40 de la tarde del 1 de julio de 1944, el mariscal de campo Herr von Rundstedt tomó el teléfono en su cuartel general en Saint-Germain-en-Laye, un majestuoso chateau situado al oeste de París que había pertenecido a la realeza francesa. La luz del atardecer se filtraba por las altas ventanas e iluminaba los mapas llenos de marcas rojas y azules que mostraban la distribución de las fuerzas en toda Normandía. Al otro lado de la línea estaba el mariscal de campo Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas. Llamaba desde la guarida del Lobo, el cuartel fortificado de Hitler escondido en los bosques de Prusia Oriental, a más de 1000 millas de distancia. Keitel quería saber cuál era la situación en Normandía. Su voz transmitía la tensión de quien debía comunicar cualquier respuesta a un líder cada vez más desconectado de la realidad militar. Habían pasado 25 días desde los desembarcos aliados del 6 de junio. Los estadounidenses acababan de tomar Cherburgo, el puerto de aguas profundas que pronto permitiría abastecer Francia a un ritmo industrial. Los británicos avanzaban lentamente hacia Caen, la ciudad clave que controlaba la red de carreteras hacia el interior francés. Las pérdidas alemanas eran enormes: muertos, heridos, desaparecidos, prisioneros. El equivalente a varias divisiones simplemente había dejado de existir. No había reemplazos. La Luftwaffe ya no podía disputar el control del aire. El frente se derrumbaba pulgada a pulgada, día tras día. Keitel hizo la pregunta que Hitler exigía desde hacía semanas: ¿qué debemos hacer? Von Rundstedt guardó silencio por un momento. La línea chisporroteaba con estática. Tenía 68 años. Era el mariscal de campo más veterano del ejército alemán, un militar profesional que había servido al Estado alemán durante más de medio siglo bajo 3 gobiernos distintos. Había dirigido la campaña de Polonia en 35 días. Había comandado el Grupo de Ejército Sur en Ucrania en 1941, avanzando 400 millas en 3 meses. Había supervisado la defensa de Europa Occidental desde 1942. Había dedicado toda su vida adulta a estudiar la guerra. Sabía exactamente qué debía hacerse. «Terminen la guerra, idiotas», respondió. «¿Qué más pueden hacer?». El silencio llenó la línea. Keitel no dijo una palabra. No había nada que decir. Von Rundstedt había expresado la verdad que todos en la cúpula del ejército alemán conocían, pero que nadie se atrevía a pronunciar. La guerra estaba perdida. Seguir combatiendo solo determinaría hasta qué punto Alemania sería destruida antes de la inevitable rendición. Días después, Von Rundstedt fue destituido. Hitler lo reemplazó por el mariscal de campo Günther von Kluge, un comandante competente que tampoco lograría revertir la situación más de lo que lo había hecho su predecesor. La guerra continuaría 10 meses más. Millones morirían. Las ciudades alemanas quedarían reducidas a ruinas. El ejército rojo avanzaría hasta Berlín, cobrando una terrible venganza por los horrores cometidos por Alemania en la Unión Soviética. Y el hombre que había visto la realidad, la había dicho sin rodeos y había sido apartado por su sinceridad, observaría desde el retiro cómo todo lo que anticipó se cumplía exactamente como lo había previsto. Lo ocurrido en esos 25 días entre el día de aquella llamada revela algo profundo sobre cómo fracasan las organizaciones militares cuando decir la verdad se convierte en algo castigable. Muestra lo que sucede cuando quienes están en la cima se niegan a escuchar a quienes realmente pueden ver lo que ocurre en el campo de batalla. Y demuestra una verdad que va mucho más allá del ámbito militar. Las personas más cercanas a un problema suelen comprenderlo mejor, pero quienes están más lejos suelen tener el poder para ignorarlas, así como los incentivos para hacerlo. Para entender por qué von Rundstedt dijo lo que dijo y por qué le costó su cargo, es necesario comprender lo que había observado desde la primavera de 1944 y qué tipo de hombre era. Herr von Rundstedt nació el 12 de diciembre de 1875 en Aschersleben, un pequeño pueblo de la Sajonia prusiana. Su familia había producido oficiales para Prusia y para el Estado alemán durante generaciones. El servicio militar no era una elección profesional para los von Rundstedt. Era una tradición familiar, un deber de clase, parte de su identidad. Su padre había sido teniente en la caballería de Hesse y más tarde alcanzó el rango de general. Su abuelo había luchado contra Napoleón. Que el joven Herr se convirtiera en oficial era tan natural como que aprendiera a leer. Ingresó al ejército alemán como cadete en marzo de 1892 con 16 años. Para 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, era capitán en el Estado Mayor de un cuerpo de ejército.
Pasó toda la guerra en puestos de Estado Mayor, aprendiendo el arte de mover grandes fuerzas, coordinar artillería e infantería y gestionar la logística que determinaba si un ejército avanzaba o se quedaba sin suministros. Nunca alcanzó fama como comandante de primera línea, pero se ganó una reputación por su disciplina metódica, su claridad intelectual y su capacidad para mantener la calma cuando todo se deterioraba. Tras la derrota alemana en 1918, von Rundstedt permaneció en el pequeño ejército profesional que el Tratado de Versalles permitió conservar. Ascendió con constancia. En 1932 ya estaba al mando de una división de caballería. Para 1936 era uno de los generales más veteranos de las Fuerzas Armadas. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, von Rundstedt ya era una figura consolidada, representante de la antigua aristocracia militar prusiana que precedía al nazismo por siglos. Von Rundstedt no era nazi. Nunca se afilió al partido ni expresó entusiasmo por la ideología nacionalsocialista. Veía a Hitler con una mezcla de distancia profesional y desprecio aristocrático. Entre otros oficiales, lo llamaba el Cabo Bohemio, aludiendo a su humilde rango en la Primera Guerra Mundial y a su origen austriaco. Von Rundstedt se consideraba un soldado de Alemania, no de un movimiento político. Su lealtad era al Estado, al ejército y a las tradiciones militares prusianas. Los políticos iban y venían, el ejército permanecía. Pero también era un hombre de su tiempo y su clase, lo que significaba que estaba dispuesto a servir a quien ocupara el poder en Alemania, sin importar sus métodos o fines. Cuando Hitler inició la guerra, von Rundstedt la combatió. No cuestionó si la guerra era justa ni renunció en protesta cuando Alemania invadió Polonia, un país con el que meses antes había firmado un pacto de no agresión. Simplemente cumplió su misión, y lo hizo magistralmente. Su campaña en Polonia en septiembre de 1939 fue un modelo de guerra combinada. Comandó el Grupo de Ejército Sur, avanzando desde Silesia hacia Varsovia con velocidad y precisión. Sus tropas cubrieron 200 millas en 2 semanas, cercando los ejércitos polacos y evitando que formaran líneas defensivas sólidas. La campaña terminó en 35 días. Polonia dejó de existir como nación independiente. En mayo de 1940, von Rundstedt dirigió el Grupo de Ejércitos A en la invasión de Francia. Sus fuerzas realizaron el avance decisivo por las Ardenas, las tierras boscosas de Bélgica y Luxemburgo que los estrategas franceses consideraban impracticables para los tanques. 7 divisiones Panzer avanzaron por las carreteras estrechas y emergieron detrás de las defensas principales francesas. En solo 6 semanas, Francia se rindió. Fue la mayor victoria militar alemana desde las guerras de unificación del siglo XIX. En junio de 1941, von Rundstedt volvió a comandar el Grupo de Ejército Sur durante la invasión de la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron por Ucrania, recorriendo 400 millas en 3 meses y tomando Kiev en una de las mayores bolsas de cerco de la historia militar. Más de 500,000 de soldados soviéticos murieron o cayeron prisioneros en la bolsa de Kiev. La reputación de von Rundstedt como uno de los mejores comandantes alemanes quedó asegurada. Pero también comprendió algo que los ideólogos de Berlín ignoraban. La Unión Soviética no estaba colapsando. El Ejército Rojo, pese a sus pérdidas devastadoras, no se rendía. Nuevas divisiones reemplazaban a las destruidas. La industria soviética evacuada más allá de los Urales continuaba produciendo tanques y aviones. El invierno de 1941 detuvo el avance alemán a las puertas de Moscú. La victoria rápida que Hitler había prometido no llegaba. En diciembre de 1941, von Rundstedt ordenó retirarse de Rostov, una ciudad en el sur de Rusia que sus fuerzas ya no podían sostener. Hitler se enfureció. Había prohibido cualquier retirada. Von Rundstedt ofreció su renuncia y Hitler la aceptó. Por primera vez, el mariscal comprendió lo que ocurría a los comandantes que le decían a Hitler lo que no quería oír. Pero Alemania lo necesitaba. En marzo de 1942, Hitler lo llamó de nuevo y lo nombró comandante en jefe del Frente Occidental. Su misión era preparar la defensa de la costa atlántica desde Noruega hasta España, unos 3.000 kilómetros. Todos sabían que los aliados invadirían en algún momento. La incógnita era dónde y cuándo, y si Alemania podría derrotar el desembarco cuando sucediera. Von Rundstedt tenía bajo su mando decenas de divisiones en el papel. En la práctica, muchas estaban incompletas, mal entrenadas o integradas por soldados que no debían estar en primera línea. Algunas divisiones estaban formadas por hombres de más de 40 años,
reclutados tras la pérdida de los más jóvenes en el frente oriental. Otras incluían tropas del este, reclutadas o forzadas a servir, cuya fiabilidad era dudosa y cuyo armamento solía ser obsoleto. La Luftwaffe había perdido el dominio del cielo sobre Europa occidental. Los bombarderos aliados golpeaban la industria alemana de día y de noche, y las unidades de caza que intentaban detenerlos se agotaban en una guerra de desgaste imposible de ganar. La marina alemana había perdido la batalla del Atlántico. Los submarinos seguían navegando, pero caían más rápido de lo que podían construirse, y las rutas de convoy que llevaban hombres y suministros estadounidenses a Gran Bretaña fluían sin interrupción. Von Rundstedt debía defender un continente con un ejército que ya se desangraba en el este, frente a enemigos que dominaban el mar y el aire, sin refuerzos y sin margen para errores. Entendía perfectamente la aritmética de la situación. Sabía que la posición estratégica alemana empeoraba mes a mes. Pero era un soldado, y los soldados cumplen su deber. Prepararía la mejor defensa posible y esperaría un golpe de suerte. El problema fundamental era de recursos. Alemania no tenía suficientes hombres, tanques, aviones ni combustible para defender todas partes al mismo tiempo. La costa atlántica se extendía por miles de kilómetros. Los aliados podían desembarcar prácticamente en cualquier punto. Debían tomarse decisiones. Había que establecer prioridades. Las fuerzas debían concentrarse en los puntos más probables del ataque aliado, aceptando riesgos en otros. Y aquí comenzó el conflicto. Von Rundstedt quería mantener sus divisiones Panzer en reserva, ubicadas lejos de la costa, quizá a 100 millas tierra adentro. Su razonamiento seguía la doctrina militar clásica. No es posible ser fuerte en todas partes. Lo correcto era esperar a que el enemigo mostrara su intención, concentrar entonces la fuerza en el punto decisivo y lanzar un contraataque. Las reservas blindadas serían el martillo que aplastaría la cabeza de playa aliada una vez identificada su ubicación. Dispersar los tanques a lo largo de toda la costa los volvería demasiado débiles en todas partes como para ser decisivos en algún punto. Pero el mariscal Erwin Rommel, designado para comandar el grupo de ejércitos B bajo su autoridad en noviembre de 1943, estaba completamente en desacuerdo. Rommel había combatido a británicos y estadounidenses en el norte de África. Sabía lo que el poder aéreo aliado era capaz de hacer. Había visto sus convoys de suministro arder en las carreteras del desierto hacia Tobruk. Había observado cómo sus tanques eran destruidos por cazabombarderos antes siquiera de entrar en combate. Había sufrido el impacto devastador del fuego naval sobre posiciones costeras. Rommel estaba convencido de que, una vez los aliados lograran afianzarse en tierra, los blindados alemanes jamás podrían llegar a las playas. Los cazabombarderos aliados destruirían los Panzers en las carreteras. Los cañones navales arrasarían cualquier contraataque antes de alcanzarlas. La única posibilidad, sostenía Rommel, era derrotar la invasión en las primeras horas, directamente en la línea del agua, antes de que los aliados consolidaran su posición. Cada tanque, cada arma y cada soldado debía estar lo más cerca posible del litoral. La invasión debía detenerse en el borde del mar, o no se detendría en absoluto. Rommel decía a menudo a su Estado Mayor que las primeras 24 horas serían decisivas tanto para los aliados como para Alemania. Sería el día más largo. Ambos tenían argumentos válidos. El enfoque tradicional de von Rundstedt había funcionado a lo largo de la historia militar. La evaluación de RML sobre poder aéreo y naval de los aliados era correcta. Un punto intermedio tal vez habría ofrecido mejores resultados que cualquiera de las dos estrategias por separado, pero Hitler, como solía hacerlo, eligió la peor alternativa posible. Optó por un compromiso extraño. Retuvo para sí el control directo de divisiones acorazadas clave. Las divisiones Panzerlehr y la 12ª SS Panzer no podían moverse sin la autorización personal de Hitler. Esa decisión eliminó la flexibilidad estratégica de los comandantes en el terreno. Significaba que, cuando llegara la invasión, los hombres que veían lo que realmente ocurría tendrían que pedir permiso a alguien que estaba a miles de kilómetros y que no veía absolutamente nada. Significaba retrasos. Significaba desorden. Significaba que las horas decisivas posteriores al desembarco se perderían esperando una autorización que quizá llegara o quizá no. El 6 de junio de 1944, día de los aliados desembarcaron en 5 playas a lo largo de unos 80 kilómetros de la costa de Normandía. En Utah, la 4ª División de Infantería estadounidense llegó con bajas relativamente ligeras. En Omaha,
La primera y la 29ª Divisiones de Infantería de Estados Unidos chocaron con la 352ª División Alemana y sufrieron enormemente, con más de 2.000 muertos y heridos en las primeras horas. En Gold, Juno y Sword, las fuerzas británicas y canadienses lograron establecerse pese a la resistencia firme, aunque insuficiente al final. Ese primer día llegaron a tierra 156.000 soldados. Unos 11.000 aviones los apoyaron, asegurando control total del cielo sobre la zona. Cerca de 7.000 embarcaciones los transportaron, la mayor flota naval reunida en la historia. Más de 23.000 tropas aerotransportadas, incluidos 13.000 paracaidistas estadounidenses, habían saltado o aterrizado en planadores detrás de las líneas alemanas durante la noche, tomando puentes y cruces vitales y sembrando caos en la retaguardia germana. Fue la operación anfibia más grande jamás realizada. Von Rundstedt supo de los desembarcos alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando comenzaron a llegar informes de las unidades de defensa costera. Los paracaidistas llevaban horas cayendo. El bombardeo naval había iniciado antes del amanecer. La magnitud del ataque era evidente desde el primer momento. No era una incursión, era la invasión. Von Rundstedt pidió inmediatamente la liberación de las reservas Panzer. La 12ª SS Panzer y la Panzerlehr estaban listas para contraatacar si les permitían moverse. Cada hora perdida permitía que los aliados consolidaran sus cabezas de playa. Cada hora contaba. La solicitud fue enviada al cuartel de Hitler en el Berghof, en Baviera, donde se alojaba desde la primavera. La noche anterior, Hitler se había quedado despierto hasta las 2 o 3 de la mañana viendo noticieros con Goebbels y Eva Braun. Su médico personal le había dado un somnífero para tratar su insomnio crónico. Su staff, aterrorizado por sus arrebatos, se negó a despertarlo. El Führer había dado instrucciones explícitas de no ser molestado. Incluso Albert Speer, el ministro de Armamento, quien llegó a Berghof hacia las 10 de la mañana, lo encontró todavía dormido. Las divisiones Panzer permanecieron quietas, con los motores apagados y las tripulaciones esperando órdenes que nunca llegaban. Las horas pasaron. Los aliados reforzaron sus posiciones. Más hombres y más equipo llegaron a las playas. Las cabezas de playa se unieron entre sí. La oportunidad para un contraataque decisivo comenzaba a desvanecerse cuando Hitler finalmente despertó alrededor del mediodía. Aún así dudó. Creía que Normandía era solo una distracción y que la verdadera invasión llegaría por Pas de Calais, el punto más estrecho del Canal de la Mancha, a unos 34 kilómetros de la costa británica. Las operaciones de engaño aliadas, llamadas Fortitude, habían convencido al servicio de inteligencia alemán de que un enorme grupo de ejércitos bajo el mando del general George Patton esperaba en el sureste de Inglaterra para atacar Calais. Hitler estaba convencido de que toda la operación de Normandía era una trampa diseñada para desviar las reservas alemanas del verdadero objetivo. Por ese motivo se negó a liberar las reservas Panzer hasta estar completamente seguro. Las mantuvo en posición, esperando un ataque a Calais que nunca ocurriría. El engaño fue tan eficaz que Hitler siguió creyendo en este ejército fantasma durante semanas después del día D, reteniendo tropas que podrían haberse usado en Normandía. Cuando finalmente autorizó el movimiento de los Panzer a última hora de la tarde, alrededor de las 4, los aviones aliados ya los esperaban. Columnas de tanques y camiones avanzando por carreteras francesas a plena luz del día resultaban blancos fáciles. Los cazabombarderos los atacaron repetidamente, destruyendo vehículos, bloqueando carreteras y sembrando desorden. Lo que debía haber sido un despliegue rápido se convirtió en una marcha tormentosa y lenta. La 21ª División Panzer, la única unidad acorazada lo suficientemente cerca para lanzar un contraataque el día D, realizó un ataque descoordinado esa tarde. Un grupo de combate incluso alcanzó la costa entre las playas británicas, pero era demasiado débil para aprovechar la brecha. Al anochecer, se retiró tras perder 70 de sus 124 tanques. El momento para arrojar a los aliados de vuelta al mar había pasado, y no regresaría jamás. Von Rundstedt observó el desarrollo de los hechos con creciente desesperación. Cada hora que transcurría permitía a los aliados desembarcar más soldados, más tanques, más artillería. Cada hora les permitía fortalecer posiciones defensivas y adelantar suministros adicionales. Cada hora reducía las posibilidades de victoria alemana, y él no podía hacer nada. Las decisiones se tomaban en Baviera por un hombre que nunca había comandado tropas en combate,
que se negaba a visitar el frente y que confiaba en clavijas de colores sobre un mapa para comprender situaciones que solo podían evaluarse bien de terreno en persona. La primera semana después del día D confirmó los peores temores de von Rundstedt. Los aliados no serían expulsados. Se estaban afianzando, incrementando sus fuerzas y preparando la ruptura hacia el interior de Francia. Los contraataques alemanes fracasaban uno tras otro. La 12ª SS Panzer, cuando finalmente llegó, lanzó ataques que causaron fuertes bajas a los aliados, pero no logró desalojar la cabeza de playa. La Panzerlehr, una de las fuerzas acorazadas mejor equipadas de Alemania, fue enviada a la lucha de forma fragmentada y comenzó a sufrir pérdidas que jamás podría reponer. Los refuerzos tardaban en llegar debido a los ataques aéreos aliados sobre las líneas ferroviarias y los puentes franceses. La destrucción sistemática del sistema ferroviario llevaba meses en marcha. Ahora sus efectos eran plenamente visibles. Divisiones que deberían haber alcanzado Normandía en días tardaban semanas. La resistencia francesa aumentaba el caos cortando líneas telefónicas, emboscando convoys y brindando información a los aliados. El frente se estabilizaba, pero lo hacía a favor del enemigo. El 17 de junio, 11 días después del desembarco, von Rundstedt y Rommel se reunieron con Hitler en Margival, un complejo de búnkeres cerca de Soissons conocido como Wolfsburg II, construido en 1940 para la invasión planeada de Gran Bretaña. Sería la única vez que Hitler usaría aquella instalación. También era la primera vez que visitaba Francia desde el armisticio de 1940. Rechazaba visitar el frente, pese a las repetidas solicitudes de sus comandantes. Ahora vino, pero solo a un búnker lejos de las líneas, protegido por capas de seguridad. Había volado desde su residencia Metz el día anterior y luego viajado por carretera toda la noche. Hitler llegó pálido y exhausto, con las manos visiblemente temblorosas. Caminaba encorvado. Su energía característica había sido sustituida por una inquietud nerviosa que alarmó a quienes lo observaron. Más tarde se entendería que padecía Parkinson, aunque en ese momento los síntomas se atribuían al estrés y al exceso de trabajo. Rommel habló primero. Describió la situación con absoluta franqueza. El frente apenas se mantenía. Las bajas rondaban los 2.500 hombres por día y llegaban reemplazos de apenas 1.000. Los aliados dominaban totalmente el aire. Los soldados alemanes no podían moverse, reabastecerse ni reforzar posiciones durante el día sin ser atacados desde el cielo. Cada jornada el poder aliado aumentaba, mientras el alemán disminuía. La matemática del conflicto era innegable. A menos que algo cambiara de forma drástica, el frente colapsaría. Rommel pidió a Hitler que considerara las implicaciones políticas. Si la guerra en Occidente no podía ganarse militarmente, quizá debía buscarse una salida diplomática. Tal vez negociar permitiría conservar algo de la posición alemana antes de que la derrota total hiciera cualquier acuerdo imposible. Hitler estalló. Acusó a Rommel de derrotismo, de falta de fe, de no comprender la situación. Aseguró que nuevas armas cambiarían el rumbo. Las bombas voladoras V-1 acababan de comenzar a caer en Londres. Los cohetes V-2 vendrían después. Los aviones a reacción expulsarían a los bombarderos aliados del cielo. Armas prodigiosas transformarían todo. Hitler exigió que las tropas defendieran cada palmo de terreno. Nada de retiradas. Nada de repliegues. Cada posición debía mantenerse hasta el último soldado. La voluntad superaría la desventaja material. La convicción vencería la lógica numérica. Ordenó defender Cherburgo a cualquier costo. La reunión terminó abruptamente cuando un V-1 cayó cerca, obligándolos a buscar refugio. Von Rundstedt dijo poco. Había aprendido que discutir con Hitler era inútil. El Führer no respondía al análisis razonado, sino a sus propias intuiciones, a su convicción de que entendía la guerra mejor que los profesionales que habían dedicado su vida a estudiarla. Von Rundstedt diría después que la reunión no tuvo ningún resultado. El hombre que antes había tomado decisiones audaces basadas en evaluaciones realistas del enemigo estaba ahora aferrado a fantasías sobre armas milagrosas y pura determinación. La reunión terminó sin cambios. No se autorizó ninguna modificación estratégica. Las órdenes seguían siendo las mismas: resistir en todas partes, contraatacar cuando fuera posible, esperar las armas maravillosas, mantener la fe. Von Rundstedt y Rommel regresaron a Francia, sabiendo que no habían logrado cambiar nada. Habían presentado los hechos, habían descrito la situación con claridad, y aún así fueron ignorados.
Ambos comprendían que la guerra continuaría hasta que Alemania fuera completamente derrotada, porque el hombre al mando no permitiría otro desenlace. La situación empeoró rápidamente en los días siguientes. El 18 de junio, las fuerzas estadounidenses cercaron la península de Cotentin, aislando la fortaleza de Cherburgo con su puerto vital. Hitler ordenó que la guarnición resistiera hasta el último hombre. Lucharon con firmeza, pero la determinación no podía detener la artillería y la infantería estadounidenses. La ciudad cayó el 26 y 27 de junio tras combates desesperados. El comandante de la guarnición se rindió. Las fortificaciones portuarias resistieron hasta el 29 antes de capitular finalmente. Los ingenieros estadounidenses lograron poner el puerto parcialmente en funcionamiento poco después. En cuestión de meses movería más de 14.000 toneladas de suministros al día. Mientras tanto, los británicos avanzaban lentamente hacia Caen, la ciudad clave que el general Bernard Montgomery esperaba tomar el mismo día de 3 semanas después del desembarco. Caen seguía en manos alemanas, pero la batalla la estaba consumiendo a un ritmo insostenible para las reservas blindadas alemanas. La Operación Epsom, lanzada el 26 de junio, llevó a los británicos a menos de 3 kilómetros de la ciudad antes de ser detenidos por una defensa alemana desesperada. Pero frenar esa ofensiva costó a Alemania tanques y tripulaciones entrenadas que jamás serían reemplazadas. Las divisiones Panzer que von Rundstedt quería reservar para acciones móviles estaban siendo desgastadas en combates estáticos. Cada día, decenas de tanques eran destruidos por fuego naval, artillería, cazabombarderos o blindados aliados. Cada día morían o quedaban heridos veteranos que habían tardado años en formarse. El ejército alemán en el oeste se desangraba para sostener terreno que, de todos modos, acabaría perdiéndose. Von Rundstedt lo sabía. Rommel también lo sabía. Los mandos en el frente lo entendían. Solo Hitler se negaba a aceptarlo. El 29 de junio, von Rundstedt y Rommel se reunieron de nuevo con Hitler, esta vez en el Berghof, su refugio alpino en Baviera. Volaron desde Francia hasta Alemania, un viaje de varias horas, dejando atrás el frente que se desplomaba. El hecho de que los mariscales necesitaran viajar miles de kilómetros para hablar con su comandante lo decía todo sobre el caos en la estructura de mando alemana. Rommel volvió a exponer la situación de forma inequívoca. El frente no podía mantenerse indefinidamente. Dijo, los hombres luchan con valentía, pero no pueden combatir tanques con fusiles. No pueden detener aviones con ametralladoras. Cada día perdemos terreno que no podremos recuperar. Los aliados se fortalecen mientras nosotros nos debilitamos. La única duda es si perderemos la guerra lentamente o de inmediato, si sacrificaremos a todo el ejército defendiendo territorio sin valor o lo preservaremos para una defensa que realmente pueda funcionar. Hitler respondió con los mismos argumentos de siempre. Nuevas divisiones estaban en camino. Las armas prodigiosas devastarían Inglaterra. La alianza entre las potencias occidentales y la Unión Soviética colapsaría por sus contradicciones internas. Las democracias perderían la voluntad de luchar cuando aumentaran sus pérdidas. Alemania solo necesitaba resistir hasta que la situación cambiara. Von Rundstedt habló finalmente. Había escuchado estas ideas durante meses. Las había visto fallar una y otra vez. Estaba cansado de mantener un tono profesional que no producía resultados. La guerra en Occidente está perdida, dijo. No en proceso de perderse, perdida. La cuestión no es si Alemania será derrotada, sino cuándo y a qué costo. Cada día que continúa la guerra, más soldados alemanes mueren inútilmente. Cada día trae más destrucción a nuestras ciudades. La única opción sensata es buscar el fin del combate antes de que Alemania sea borrada por completo, antes de que ya no quede nada por salvar. Hitler lo miró fijamente. El silencio llenó la sala. Los otros oficiales bajaron la mirada, temerosos de asociarse con semejante franqueza. Entonces Hitler estalló, elevando la voz lleno de furia. Acusó a von Rundstedt de cobardía, de derrotismo, de traicionar al pueblo alemán y a los soldados que combatían en el frente. Insistió en que la victoria aún era posible si los generales simplemente creían en ella, si luchaban con la determinación que él exigía. La reunión terminó sin decisiones. Nada había cambiado. Nada cambiaría. Bonnet y Röhm regresaron a Francia conscientes de que habían dicho la verdad y que los habían rechazado precisamente por decirla. 2 días después, el 1 de julio de 1944, llegó la llamada telefónica de Hitler. El detonante inmediato fue el colapso de las posiciones defensivas alrededor de Cherburgo y el empeoramiento de la situación en la península de Cotentin.
Esa misma tarde, el alto mando alemán había revocado las órdenes de von Rundstedt, permitiendo que las unidades blindadas se retiraran fuera del alcance del fuego naval aliado cerca de Kachekitle. Hablando en nombre de Hitler, quería saber qué debía hacerse para estabilizar el frente. Von Rundstedt ya no tenía paciencia para aquella farsa. Llevaba semanas advirtiendo. Llevaba semanas siendo ignorado. Había visto morir a buenos soldados durante semanas en defensa de una causa que ya estaba perdida. Así que cuando Kitty preguntó qué debía hacerse, von Rundstedt respondió con la única frase honesta que le quedaba: «Acaben la guerra, idiotas. ¿Qué más pueden hacer?» No eran palabras diplomáticas. No estaban envueltas en el lenguaje cuidadoso que los generales solían usar cuando se dirigían a los líderes políticos. No estaban suavizadas con matices ni atenuadas por interpretaciones alternativas. Eran crudas, directas y demoledoras, y pusieron fin al mando de von Rundstedt. Hitler respondió de inmediato. Al día siguiente, el 2 de julio, emitió la orden de destitución. El mariscal de campo Gunnar von Nugg fue convocado para asumir el cargo de comandante en jefe del Frente Occidental. A von Rundstedt se le ordenó regresar a casa y esperar nuevas instrucciones. El comunicado oficial atribuyó su salida a la edad y a problemas de salud. No hubo consejo de guerra, ni deshonra pública, ni un enfrentamiento dramático. Hitler seguía necesitando mostrar el apoyo de la antigua aristocracia militar prusiana, y todavía dependía del prestigio que oficiales como von Rundstedt aportaban al régimen. Pero la carrera activa de von Rundstedt parecía haber terminado. Había dicho la verdad, y la verdad no tenía cabida. Lo que vino después confirmó cada palabra que Bonnet había pronunciado. Von Low llegó convencido de que podía tener éxito donde von Rundstedt había fracasado. Había comandado con éxito en el frente oriental. Creía que la situación en el oeste podía estabilizarse si se manejaba adecuadamente, pero en cuestión de días comprendió la realidad. La situación era exactamente tan grave como Bonstedt había descrito, quizá peor. Los aliados no iban a ser detenidos. El 20 de julio de 1944, menos de 3 semanas después de la destitución de von Rundstedt, un grupo de oficiales alemanes intentó asesinar a Hitler. El coronel Klaus von Stauffenberg colocó una bomba dentro de un maletín y lo puso bajo una mesa de conferencias en el recinto del Volksschanze durante una reunión con Hitler. La bomba explotó a las 12:42 de mediodía, matando a 4 personas y hiriendo a muchas otras. Pero Hitler sobrevivió. Una mesa pesada de roble lo protegió de lo peor de la explosión. Salió con los tímpanos reventados, quemaduras y heridas causadas por astillas de madera, pero vivo. La conspiración se desmoronó en cuestión de horas. Los conspiradores habían asumido que Hitler había muerto e iniciaron de inmediato su plan para tomar el poder, llamado Operación Valquiria. Cuando se confirmó que Hitler seguía con vida, el golpe colapsó. Los conspiradores fueron arrestados, torturados y ejecutados. Stauffenberg fue fusilado en el patio del Wendlerbloh poco después de la medianoche, gritando «¡Viva la Sagrada Alemania!». Con su último aliento, otros fueron ahorcados con cuerdas de piano, colgados de ganchos para carne. Sus muertes fueron filmadas para el entretenimiento de Hitler. Miles más fueron arrestados en la purga posterior, mientras la Gestapo detenía a cualquiera con alguna relación, incluso mínima, con la resistencia. Cerca de 5.000 personas terminaron ejecutadas por su supuesta conexión con el complot. RML fue implicado en la conspiración. Sabía del plan y no lo había denunciado. Algunas evidencias sugerían que incluso había participado de forma más activa, aunque lo negó durante los interrogatorios. Las pruebas en su contra eran demasiado sólidas para que Hitler las pasara por alto. Pero RML era demasiado popular para llevarlo a juicio. Sus victorias en el norte de África lo habían convertido en un héroe nacional. Un juicio público revelaría que el general más célebre de Alemania se había vuelto contra el régimen. A Röhm se le ofreció una elección. Podía enfrentar al Tribunal del Pueblo, donde la condena y la ejecución eran inevitables y donde su familia sufriría represalias, o podía tomar veneno y morir como héroe, con su familia protegida y su reputación intacta. El Estado anunciaría que había muerto por las heridas sufridas en un ataque aéreo anterior. Tendría un funeral de Estado con todos los honores militares. El 14 de octubre de 1944, 2 generales, Wilhelm Burgdorf y Jens Michel, llegaron a la casa de RML en Erlangen llevando el veneno. RML aún se recuperaba de las heridas que había sufrido en julio, cuando el vehículo de su Estado Mayor fue ametrallado por aviones aliados. Les contó a su esposa Lucy y a su hijo Manfred lo que estaba por suceder.
Se despidió de ellos, caminó hasta el coche que lo esperaba y se tragó la cápsula de cianuro. Tenía 52 años. El hombre que había comprendido la situación en Normandía mejor que casi todos, que había instado a Hitler a negociar la paz mientras todavía había algo que negociar, murió por haber tenido razón. El funeral de Estado que siguió lo presentó como un héroe caído por sus heridas. Von Ugha no corrió mejor suerte. A comienzos de agosto, la ruptura estadounidense en Saint-Lô destrozó el frente alemán. La Operación Cobra abrió una brecha en las líneas alemanas y se internó en el interior de Francia. Von Loo ordenó un contraataque en Mortagne, siguiendo las órdenes de Hitler, aunque von Loo sabía que era inútil. El contraataque fracasó. Las fuerzas alemanas quedaron casi cercadas en Falaise cuando las tropas estadounidenses y británicas cerraron una trampa alrededor de ellas. Más de 50.000 soldados alemanes murieron o fueron capturados en la bolsa de Falaise. El séptimo ejército alemán dejó de existir como fuerza operativa. Cuando Hitler sospechó que von Ugha intentaba negociar con los aliados, lo llamó a Berlín. El 19 de agosto de 1944, en el camino de regreso a Alemania, cerca de Metz, von Ugha detuvo su coche al borde de la carretera y se tomó un cianuro. Tenía 61 años. Dejó una carta a Hitler implorándole que mostrara la grandeza necesaria para poner fin a una lucha sin esperanza. La carta no cambió nada. El patrón era evidente. Cada comandante que veía la realidad y la decía era destruido. Hitler se rodeó de hombres que le decían lo que él quería escuchar y eliminó a quienes le decían lo que necesitaba oír. El sistema castigaba la honestidad y recompensaba la ilusión. Así garantizaba su propia derrota. Mientras tanto, la situación militar se desmoronaba tal como Bonnet había anticipado. París cayó el 25 de agosto de 1944, liberado por fuerzas francesas con apoyo estadounidense. Para septiembre, los aliados estaban en la frontera alemana. Los Países Bajos, Bélgica y la mayor parte de Francia habían sido liberados. El frente occidental había perdido más de 400.000 hombres desde el día D. La guerra que von Rundstedt había declarado perdida en julio consumió otros 8 meses de combates. La campaña de bombardeo se intensificó. Las ciudades alemanas ardieron. Dresde, Hamburgo, Colonia, Berlín y decenas más fueron reducidas a escombros. Cientos de miles de civiles murieron. La producción industrial colapsó. La red de transporte quedó destruida. Alemania estaba siendo aniquilada sistemáticamente, mientras sus líderes insistían en que la victoria aún era posible. En el frente oriental, la situación era aún peor. La Operación Bagration, lanzada por los soviéticos el 23 de junio de 1944, destruyó al grupo de Ejército Centro en una derrota aún más devastadora que Stalingrado. Los soviéticos avanzaron 400 millas en 2 meses, llegando a las afueras de Varsovia para agosto. Para enero de 1945, habían alcanzado el río Oder, a menos de 50 millas de Berlín. Millones murieron, soldados y civiles, en una guerra que continuó únicamente porque un solo hombre se negó a aceptar la realidad, rodeado de subordinados demasiado temerosos o demasiado leales para decirle la verdad. Y aún así, sorprendentemente, la historia de von Rundstedt no había terminado. En septiembre de 1944, con Alemania enfrentando invasiones desde el este y el oeste, Hitler volvió a llamar a von Rundstedt al mando. El viejo mariscal de campo regresó exactamente al puesto de que había sido destituido, comandante en jefe del oeste. ¿La razón? No quedaba nadie más. Los generales competentes estaban muertos, encarcelados, desacreditados o exhaustos. Hitler necesitaba a alguien con prestigio y experiencia para sostener un ejército que se desmoronaba, alguien cuyo nombre todavía imponía respeto entre los oficiales. Von Rundstedt aceptó. Tenía 69 años, estaba cansado y sufría problemas cardíacos. No tenía ilusiones sobre lo que podía lograr. Le dijo a su Estado Mayor que su tarea era presidir una catástrofe, no evitarla. La guerra estaba perdida. Todos, excepto Hitler, lo sabían. Pero Alemania seguía peleando, y los soldados seguían muriendo, y alguien tenía que dar las órdenes aunque esas órdenes no cambiaran nada. En diciembre de 1944, Hitler lanzó su última gran ofensiva en el oeste. El ataque a través de las Ardenas, conocido luego como la Batalla del Val, fue un plan de Hitler, no de Rundstedt. El mariscal se había opuesto desde el comienzo. Creía que las fuerzas asignadas eran insuficientes para los objetivos planteados. Pensaba que la logística hacía imposible sostener operaciones ofensivas.
Consideraba que todo el concepto era estratégicamente insensato, una apuesta destinada a fracaso que consumiría las últimas reservas de Alemania. La cantidad de combustible disponible no permitía llegar hasta Amberes, el objetivo declarado. La Luftwaffe tampoco podía garantizar apoyo aéreo continuo. Incluso si lograban abrirse paso, no tendrían cómo sostener ni aprovechar el avance. Von Rundstedt sugirió una ofensiva más reducida, una alternativa menor que quizá permitiría obtener resultados locales sin arriesgarlo todo. Hitler rechazó aquella propuesta. El ataque seguiría tal como lo había ordenado. La ofensiva se lanzó el 16 de diciembre de 1944 con unas 30 divisiones, los últimos grandes refuerzos operativos que le quedaban a Alemania. El golpe tomó por sorpresa total a los aliados. Los estadounidenses fueron sorprendidos, convencidos de que Alemania ya no tenía capacidad para atacar. La línea se dobló. Un saliente de unos 50 millas de profundidad se formó en el frente estadounidense. Algunas unidades fueron arrolladas. Otras escaparon presas de pánico. Durante unos días, pareció que la apuesta de Hitler podría funcionar. Pero von Rundstedt tenía razón en todos los puntos esenciales. La ofensiva se quedó sin combustible antes de alcanzar sus metas. Los tanques alemanes quedaron inmóviles en las carreteras, con los depósitos vacíos. Presas fáciles para la aviación aliada en cuanto el clima mejoró. La resistencia estadounidense en puntos estratégicos, especialmente en Bastogne, frenó el avance alemán y desordenó su calendario. Cuando el cielo se despejó después de Navidad, el poderío aéreo aliado volvió con un impacto aplastante. El saliente comenzó a reducirse. Para finales de enero de 1945, los alemanes habían retrocedido hasta su punto de partida, tras perder cerca de 100.000 hombres y 800 tanques que nunca podrían reemplazar. La ofensiva en las Ardenas no consiguió nada, salvo acelerar la derrota alemana al consumir recursos que apenas habrían extendido la resistencia unas semanas más. Las Ardenas fueron el último aliento de la capacidad ofensiva alemana. Tras su fracaso, solo quedaba replegarse, resistir, finalmente, rendirse. Von Rundstedt lo sabía. Cualquier oficial con un entendimiento mínimo de la realidad militar lo sabía. Aún así, la guerra siguió porque un solo hombre se negó a permitir que terminara. En marzo de 1945, von Rundstedt fue destituido por última vez. El 7 de marzo, las fuerzas estadounidenses habían capturado intacto el puente Ludendorff en Remagen, cruzando el río Rin. Era la primera vez que un ejército enemigo cruzaba el Rin desde Napoleón. Hitler necesitaba señalar culpables por el fracaso en destruir el puente. Von Rundstedt no tenía relación alguna con la decisión, ni con los preparativos de demolición, ni con el error cometido. Pero era el comandante de mayor rango. Fue relevado y sustituido por el mariscal Albert Kesselring. Von Rundstedt regresó con su familia. Tenía 69 años, estaba exhausto y gravemente enfermo. Había servido a Alemania por más de medio siglo. Había comandado ejércitos en 3 guerras. Había logrado grandes victorias y sido responsable de derrotas terribles. Y al final, había tenido razón en todo lo que realmente importaba, pero fue castigado por tener razón. Alemania firmó la rendición incondicional el 8 de mayo de 1945. Hitler estaba muerto. Se había disparado en su búnker en Berlín el 30 de abril, mientras los soviéticos rodeaban la ciudad. El Reich, que prometía 1000 años, duró apenas 12 años y 4 meses. La guerra en Europa había cobrado cerca de 40 millones de vidas, entre ellas 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Alemania quedó reducida a escombros, dividida entre las potencias vencedoras, con sus ciudades destruidas, su población sin hogar y su futuro en duda. Von Rundstedt fue capturado el 1 de mayo de 1945 por la 36ª División estadounidense en un hospital de Batoz, donde estaba siendo tratado por un serio problema en la pierna y fallas cardíacas. Fue retenido como prisionero de guerra y tratado con el respeto que correspondía a su rango y su edad. Los estadounidenses no sabían exactamente qué hacer con él. Era, sin duda, un comandante de alto nivel que había servido a Hitler durante todo el conflicto. Pero también era un militar tradicional que aparentemente había discrepado con muchas políticas nazis y había sido destituido 2 veces por hablar con demasiada franqueza. En enero de 1949, los británicos acusaron formalmente a von Rundstedt de crímenes de guerra. Los cargos principales se centraban en el trato a los prisioneros de guerra y la ejecución de comandos aliados capturados, siguiendo la temida orden de comandos de Hitler,
que exigía disparar a cualquier comando capturado en vez de tratarlo como prisionero de guerra. Von Rundstedt había transmitido esta orden a las unidades bajo su mando. Como consecuencia, comandos aliados fueron ejecutados. Sin embargo, el juicio nunca se llevó a cabo. Su salud se deterioró tanto que no podía presentarse ante el tribunal. Las autoridades británicas finalmente concluyeron que procesar a un anciano moribundo no aportaría nada. Los cargos fueron retirados. Quedó en libertad en mayo de 1949. Von Rundstedt pasó sus últimos años retirado cerca de Celle, un pequeño pueblo de la Baja Sajonia dentro de la zona británica. Vivió en calma junto a su esposa, evitando exponerse al público y concediendo solamente algunas entrevistas a historiadores militares interesados en su visión de la guerra. Se negaba, en general, a hablar del periodo nazi o de su propio papel en él. Cuando le preguntaban por Hitler, lo desestimaba sin mostrarse arrepentido. Cuando le preguntaban por la guerra, respondía de forma analítica, casi nunca introspectiva. Nunca escribió memorias. No publicó defensas personales ni intentó justificar lo que hizo. Nunca buscó explicarse ante la opinión pública ni ante la historia. Nadie puede afirmar con certeza si esto se debió a su mala salud, a un silencio estoico o a la incapacidad de enfrentar verdades incómodas sobre su propia responsabilidad. Herr von Rundstedt murió el 24 de febrero de 1953, a los 77 años. Fue enterrado con honores militares en el cementerio de Stücken, en Hannover. Más de 2.000 personas asistieron. Su tumba está marcada por una piedra sencilla que muestra su nombre, rango y fechas. No menciona sus servicios, sus triunfos, sus derrotas ni sus célebres palabras dirigidas a Keitel. La pregunta que los historiadores han debatido desde entonces es que revela la historia de von Rundstedt sobre la responsabilidad moral en la guerra y dentro de las organizaciones. Algunos sostienen que von Rundstedt fue simplemente otro general al servicio de un régimen criminal, cuya arrogancia aristocrática hacia Hitler no le impidió obedecerle, y que su capacidad profesional permitió atrocidades que él no ordenó directamente, pero sí facilitó. Los crímenes de guerra por los que fue acusado eran reales. La orden de comandos que transmitió provocó la muerte de soldados aliados que debieron haber sido protegidos por las normas de guerra. Las campañas que dirigió en Polonia, Francia y la Unión Soviética causaron millones de muertos. Su excelencia como militar sirvió a un régimen criminal. Otros afirman que von Rundstedt encarnaba la tragedia del soldado profesional atrapado en un sistema criminal, que no era un fanático, sino un técnico que servía al Estado sin cuestionar los propósitos de ese servicio, que sus célebres palabras a Keitel reflejaban a un hombre que comprendía la verdad, pero que no podía actuar según ella, salvo a través de lo que decía, que estaba atrapado. Según esta interpretación, su propio sentido del deber, las tradiciones de obediencia que no dejaban espacio para la autonomía moral y una vida entera formada para obedecer órdenes sin preguntarlas lo mantenían encadenado. Quizá ambas lecturas contienen parte de la verdad. Tal vez von Rundstedt fue al mismo tiempo un profesional hábil, un facilitador pasivo del mal, un realista lúcido y un fracaso moral. Las personas contienen contradicciones. La historia no ofrece categorías simples que capten toda la complejidad de una vida. Lo que sí está claro es que von Rundstedt comprendió la realidad más claramente que casi cualquiera dentro del alto mando alemán. 25 días después del día D, entendía que la guerra estaba perdida más allá de cualquier esperanza razonable de recuperación. Sabía que continuar luchando solo incrementaría la devastación. Comprendía que la única acción sensata era buscar la paz mientras aún quedara algo por salvar. Y tenía razón. Todo lo que sucedió después confirmó su juicio. La batalla de las Ardenas fue un desperdicio inútil de los últimos recursos alemanes. La defensa del Rin fue apenas una maniobra para ganar tiempo, sin beneficio real. La defensa final de Berlín fue una carnicería sin ningún propósito militar. Cada día que la guerra continuó después del 1 de julio de 1944 fue un día que costó vidas, alemanas y aliadas, sin alterar en lo más mínimo el desenlace final. Von Rundstedt lo vio con claridad. Lo dijo abiertamente. La lección más profunda de su historia trata sobre cómo fracasan las organizaciones cuando castigan a quienes dicen la verdad. La Alemania de Hitler era un sistema diseñado para autoengañarse. Las buenas noticias ascendían por la cadena de mando. Las malas se filtraban, se maquillaban, se demoraban o se ocultaban por completo. A los oficiales que informaban con honestidad sobre situaciones desfavorables se les acusaba de derrotismo y se les sustituía por otros que decían lo que los líderes querían escuchar. El resultado fue una estructura de mando cada vez más desconectada de la realidad,
tomando decisiones basadas en fantasías en lugar de hechos. Este patrón se repite constantemente en la historia y en múltiples organizaciones humanas. Empresas que castigan a los directivos que señalan problemas reales. Gobiernos que promueven a quienes repiten la línea oficial y marginan a quienes la cuestionan. Ejércitos que silencian a los oficiales que desafían la doctrina establecida. En todos estos casos, el alivio momentáneo de la conformidad genera catástrofes cuando la realidad finalmente se impone. Las personas al mando terminan tomando decisiones sustentadas en información creada para darles tranquilidad psicológica, no para reflejar la verdad. Empiezan a creer en su propia propaganda porque todos a su alrededor se la confirman. Y cuando finalmente descubren la verdad, cuando ya no puede ocultarse, es demasiado tarde para rectificar. El daño ya está hecho. La oportunidad de corregir se ha perdido. Las palabras de von Rundstedt, "Acaben la guerra, idiotas", no eran solo un análisis de la situación militar alemana en julio de 1944. Eran una acusación contra un sistema que había hecho imposible la evaluación honesta. Eran el señalamiento de que quienes dirigían el país habían perdido la capacidad de ver lo evidente. Eran el grito frustrado de un profesional que dedicó su vida a dominar una disciplina rigurosa, solo para ver cómo su conocimiento era arruinado por aficionados convencidos de que la voluntad podía reemplazar la realidad, y que la fe podía derrotar a la aritmética. Los necios no terminaron la guerra. Continuaron luchando 10 meses más. Supervisaron la destrucción total de su propio país. Enviaron a cientos de miles de jóvenes a morir en batallas perdidas de antemano, por objetivos que jamás podrían alcanzarse. Y cuando todo terminó, cuando las ruinas aún humeaban y los muertos seguían contándose, los sobrevivientes se preguntaron cómo había sido posible, cómo una nación educada pudo seguir aún demente hasta la destrucción absoluta. Parte de la respuesta es que quienes conocían la verdad, quienes podían ver con claridad, quienes se atrevían a hablar honestamente, fueron eliminados de manera sistemática, destituidos, arrestados, ejecutados o llevados al suicidio, hasta que el enemigo estuvo dentro de las calles y la cancillería del Reich ardía en llamas. Von Rundstedt había previsto el desenlace apenas 25 días después del día de lo expresó sin rodeos. Fue apartado por decir la verdad, y Alemania continuó ardiendo durante 10 meses más porque quienes estaban en el poder no podían soportar escuchar lo que él advertía. Si esta historia te resultó tan fascinante como a nosotros, te invitamos a darle un me gusta a este video. Ese gesto nos permite compartir más episodios olvidados de la Segunda Guerra Mundial con un público más amplio. Suscríbete para seguir conectado con estas historias que casi nadie cuenta. Cada relato importa. Cada relato merece ser recordado, y nos encantaría saber de ti. Déjanos un comentario contando desde dónde nos ves. Nuestra comunidad reúne a personas de distintos continentes y generaciones. Desde veteranos hasta apasionados por la historia, desde estudiantes hasta investigadores. Todos forman parte de algo valioso aquí. Gracias por vernos y gracias por mantener vivas estas historias.